Bienvenidos alumnos al cursado de cuarto año de la materia traumatología. Yo soy el doctor Marco Shugurensky y encargado del módulo de columna, obviamente. Hoy vamos a hablar de escoliosis. La idea es que tengamos nociones básicas en cuanto a la patología y aprender un poquito de los tratamientos que se pueden ofrecer a estos pacientes. Sin más preámbulos, empecemos. Entonces, se define la escoliosis como la desviación lateral de la columna de más de 10 grados. Característica importante, tiene que medir más de 10 grados para que sea una escoliosis, si no, no es considerada una escoliosis. Según el método de Cobb y en una radiografía de pie. También es importante saber que la escoliosis es una patología que no genera dolor y incluye una rotación vertebral dentro de la definición. Entonces, podemos definir como una desviación lateral más de 10 grados, indolora, con rotación vertebral. Bien. Viene del griego escolio, que significa encorvado, y está presente en el 2 al 4% de la población entre 10 y 16 años. Es más frecuente en mujeres. La clasificación se define en no estructurales y estructurales. Las no estructurales serían las que no son escoliosis reales, las que no son permanentes. Tenían que ver con la postura, con una simetría de miembros inferiores o extremidades inferiores, significa eso, contracturas de cadera o la clásica hernia disco o una irritación radicular. Las estructurales son las verdaderas escoliosis, las que no cambian según la posición radiológica ni según el problema que tiene el paciente. Se dividen en idiopáticas, neuromusculares, congénitas y otras. Dentro de las idiopáticas las dividimos en tres según la edad. La idiopática significa que no tiene una causa clara establecida. La infantil, juvenil o del adolescente, las neuromusculares, las congénitas según los defectos que correspondan y otras que corresponden a un montón de patologías que pueden observar ahí. Según el área, las podemos dividir. El apex significa la vértebra más rotada, la curva, en la vértebra más rotada dentro de la curva. Entonces, de acuerdo a su ubicación, las vamos a denominar escoliosis. La curva torácica son las más comunes. En la evaluación siempre hay que preguntar antecedentes perinatales, cuántos años lleva de progresión, si ha avanzado en los últimos años, si ha recibido tratamientos previos y si tiene dolor. En general, si tiene dolor, el enfoque cambia, hay que hacer estudios de alta complejidad. Hay patologías asociadas como Scheuermann o cifosis del adolescente, la espondilolistesis y tumores que pueden estar presentes dentro de una escoliosis, por lo tanto hay que investigar precisamente estos antecedentes que acabo de mencionar. En el examen físico vamos a evaluar la modulación mamaria con los estadios de Tanner, observar lesiones cutáneas, si hay asimetría o contracturas de miembros inferiores y un montón de enfermedades asociadas como la cifosis o la hiperlordosis buscando la Scheuermann o espondilolistesis. También evaluamos el balance de la curva, si la curva se encuentra compensada o no. Hay que medir el nivel de los hombros, generalmente tiene un hombro más elevado que el otro y la pelvis pasa exactamente lo mismo. La flexibilidad de la curva se mide con radiografías laterales o con la simple observación se puede ver si la curva reduce con maniobras de flexibilidad lateral para un lado y para el otro. El test de Adam es el que ustedes alcanzan a ver ahí abajo. Se le pide al paciente que se flexione sobre sus caderas y en esta maniobra se aumenta la cifosis o la curva de este paciente, la jiba sobre todo. Entonces es importante hacerlo, es una de las maniobras clásicas. El examen neurológico, como lo han visto en la patología lumbar, siempre se evalúa cómo está el plexo lumbar, las raíces L1, L2 hasta S1, antes vistas en el teórico de lumbalgia. Exactamente les pido que revisen la bibliografía recomendada en la semiología neurológica de Oppenfeld. Ahí está claramente especificado, es un libro antiguo pero que sigue plenamente vigente hasta el día de hoy y se usa por especialistas de columna en todo el mundo. La evaluación radiológica entonces para hacer el diagnóstico es con una radiografía frente y perfil, las dinámicas o bendings laterales y la radiografía en tracción en caso de escoliosis neuromusculares. Ahí pueden ver en una radiografía de frente un defecto en general con formación de hemivértebras. Hay patología, hay vértebras, una hemivértebra con un pedículo de un lado y del otro lado se puede observar una barra. Esta es una esclerosis congénita, por eso es importante las radiografías en la investigación. La evaluación radiológica podemos medir el método de Cobb, el famoso método de Cobb, donde se traza una línea en la vértebra límite superior, en el end plate o la parte superior de la vértebra límite superior. Después trazamos una línea en la vértebra inferior, en el end plate, en la parte final o en la parte distal de la vértebra límite superior, y se trazan las tangentes.
y ahí pueden sacar el ángulo de COP. También este mismo ángulo se puede trazar prolongando estas dos líneas, que es el mismo ángulo que pero se prefiere esto porque trazando las líneas se caería fuera la radiografía. También hay que evaluar la distancia que hay entre los pedículos, pero básicamente la evaluación radiológica se hace con el método de Koch. Hay otros estudios en caso de que existan síntomas que generen sospecha, como tomografías evaluando tumores o compresiones radiculares o un montón de otras patologías, siringomiela, como están viendo ustedes ahí en la resonancia, que acá esto es una siringomiela, una caverna dentro de la médula, puede ser traumática o adquirida, no es tema para ahora. Cirrafismos medulares, infecciones y un montón de cosas que se pueden observar cuando existen dudas en cuanto al examen físico. En la escoliosis idiopática, que es la que realmente nos interesa, la causa estructural no está bien establecida y existen estos tres tipos: infantil, juvenil y adolescente. La escoliosis idiopática, las teorías hay un montón, factores genéticos, estructurales, factores bioquímicos, pero hoy en día el rol de la melatonina y la camomila no está muy claro, así que sigue el término idiopático presente. Dentro de los idiopáticos infractiles, la infantil, que no es tan frecuente, se ve más en hombres, a diferencia de las otras que se ven más en mujeres. Las curvas son torácicas, más al lado izquierdo. En la mayoría de la escoliosis idiopática de adolescentes, que es la que nos interesa y la más frecuente de todas, son torácicas a la derecha. La mayoría durante los primeros 6 meses de vida. Hay que tener ciertos cuidados, pero ya son patologías del especialista. La juvenil es más frecuente en mujeres, el patrón es similar al del adolescente, son torácicas derechas, pero la edad es diferente, son previas al desarrollo de esta mujer. Bien, son más graves, obviamente, que la idiopática del adolescente y generalmente requieren tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a la que realmente nos interesa, que es la escoliosis idiopática del adolescente, que es la más frecuente de las escoliosis idiopáticas. Las curvas son torácicas derechas, son más frecuentes en mujeres 5:1 y son generalmente asintomáticas, o sea, no tienen dolor. Recuerden que el dolor es una sensación, no un síntoma, eso lo refiere el paciente, por lo tanto es importante hablar con el paciente a ver si realmente le duele. La percepción de cada paciente puede ser diferente, pero en general son asintomáticas. Las curvas hasta 50 grados tienen la misma incidencia de dolor que la población normal, o sea, vean ustedes que curvas avanzadas, importantes, claramente evidenciables, no tienen dolor, ya esto está comprobado en estudios científicos. Vean ustedes el riesgos de progresión. Acá ustedes ven en esta radiografía el famoso signo de Riser, que tiene que ver con el crecimiento de osificación de la cresta ilíaca. Los Riseres menores de 0 y 1 tienen grandes posibilidades de avanzar. Y en cambio en Riseres avanzados, ya en pacientes con una maduración ósea en su etapa final, tienen poca posibilidad de progresión. O sea que el riesgo de progresión tiene que ver con mujeres o nenas en al principio del comienzo del brote de crecimiento, o sea, con su menarca, en los primeros años de la menarca, un Riser inmaduro. Hay que evaluar el cartílago trirradiado, que sería otra opción. Patrones de las curvas. Hay curvas que son más predisponentes que otras, pero básicamente es imposible saberlo solamente con el seguimiento. Y un estadio de Tanner 2, sería el desarrollo mamario de estadio 2. La escoliosis idiopática, fíjense, esto es importante recalcar. El término del crecimiento no necesariamente detiene la progresión. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Que curvas de más de 40 grados, una vez finalizado el crecimiento, pueden crecer 1 o 2 grados por año. Y esas son las que realmente requieren nuestra atención porque pueden necesitar cirugía. Entonces, en la escoliosis idiopática adolescente, el tratamiento, y esto es muy importante recalcar, solamente hasta 25 grados observación y control. Nada de corsé, solamente gimnasia, ejercicio como una persona habitual, como un niño o una nena habitual. No se requiere ningún tratamiento más que la observación. ¿Cuándo se usa el corsé? En curvas de 25 hasta 40, 45 grados, pongámosle, con un esqueleto inmaduro, o sea, cuando está en etapa de desarrollo, hasta un Riser 3, en niñas premenárquicas o un descubrimiento reciente. O sea, hablemos de lo siguiente: más de Riser 3 o 4 ya está contraindicado el corsé, y más de 40 45 grados está contraindicado el corsé. ¿Y cuándo operamos? Bueno, las curvas que van a cirugía son las curvas mayores de 45 grados. ¿Por qué? Por lo anteriormente dicho, porque si no se operan, siguen creciendo 1 o 2 grados por año pese a haber finalizado su crecimiento. O sea, y también se operan las curvas de 35 a 40 grados, que son progresivas, que nosotros vemos que el paciente es muy maduro y que el riesgo de progresión, por lo anteriormente comentado, es alto.
Perdón, menciono acá una maniobra de Adams donde se observa mucho mayor la jiba dorsal y esta es la radiografía de frente de la misma paciente, la fotografía de frente. En este caso, los tratamientos ortóticos son los corsés. Vean ustedes, este es un corsé de Milwaukee y este es un corsé de Boston, un TLCO. El corsé de Milwaukee va hasta el cuello, como está en la imagen, y lo tienen que usar 18 horas al día con retiro para hacer gimnasia, para bañarse. Esto genera muchos trastornos psicoemocionales, por lo tanto el uso del corsé hoy en día se está revisando permanentemente, ya que la aceptación de este tipo de tratamientos en menores no es muy aceptado. La esclerosis idiopática adolescente, entonces el tratamiento ortótico, lo que mismo hablamos de corsé, suspender al final del crecimiento, Riser 4 en mujeres y 5 en hombres, está contraindicado. Bien, en lordosis también está contraindicado en curvas mayores de 45 porque ya son quirúrgicas. Y en esto, inestabilidad emocional, cuando la paciente no acepta el tratamiento, no lo puede llevar. También tenemos la esclerosis congénita, la vamos a pasar un poquito por arriba. Tiene que ver mucho con hemivértebras de un solo lado, vértebras en mariposa. Hay distintos tipos de defectos en la formación o en la segmentación que pueden generar esta escoliosis. Es patología más de especialista, pero ustedes con una simple radiografía pueden darse cuenta de cuáles son. Acá tiene una clara defecto de formación, se observa un solo pedículo de un lado, una hemivértebra que produce una gran deformidad en una paciente joven. Por lo tanto, esta paciente requiere una cirugía en la brevedad, si no la curva va a seguir avanzando. No hay corsé que valga en estos casos. Ahí tienen algunas fotos o imágenes de lo que es un defecto en formación. Ya puede ser una fusión vertebral o síndrome de Klippel-Feil o hemivértebras o defectos mixtos. Dentro de la esclerosis congénita hay que buscar también disrafismos espinales, la famosa espina bífidas, que cuando avanzan se llama mielomeningoceles. La espina bífida en sí no es una patología, es muy común de encontrar, pero los mielomeningoceles no. Hay que ver también si existen fusiones costales, deformidades musculoesqueléticas, alteraciones viscerales o cardíacas, y en general progresan más del 75%, por lo tanto requieren tratamientos más agresivos. La mayoría requieren cirugías y ahí están mencionados los distintos tipos de cirugía para que ustedes vayan conociendo las posibilidades de tratamiento que existen hoy en día. Las escoliosis neuromusculares son grandes problemas para la salud pública y para la familia de los pacientes, porque son grandes curvas en edades tempranas, son curvas rígidas que progresan generando un desbalance muscular independiente del crecimiento. La forma es una C larga, como ven ustedes ahí en estas dos radiografías de frente. Hay claramente una paciente, son pacientes que muchas veces no deambulan y uno las opera para que se puedan sentar más cómoda en su silla de ruedas y no generan escaras por la posición. Bien, genera mucha oblicuidad pélvica, son curvas también quirúrgicas y ven ustedes una imagen donde se puede ver la cirugía que se le realizó, una fijación pélvica larga con una barra que ya no se usa tanto. Hoy en día se usan más lo que se llaman tornillos pediculares, pero ese es un tratamiento de los que se usaban muchos años, durante muchos años. Tenemos una escoliosis muy importante, que es la escoliosis del adulto, que produce gran deformidad y gran dolor en los pacientes, que es una secuela de una escoliosis del adolescente, o generalmente una escoliosis de nuevo que se genera por artrosis en la columna, por deformidad articular, influyen factores genéticos, pero generalmente producen dolor. A diferencia de las otras escoliosis que no son tan dolorosas, es más frecuente a nivel lumbar. Acuérdense que la idiopática del adolescente es torácica, progresan un 68%, requieren mayores estudios como tomografía, resonancia. Y el tratamiento inicial obviamente siempre es conservador, porque el paciente se va adaptando a este tipo de patología con alteraciones de su vida diaria. No está indicado el corsé en estos casos en la escoliosis del adulto. Generalmente se maneja con ejercicio o se operan. En el caso de cirugías se hacen en curvas muy avanzadas, con documentación de progresión, con síntomas neurológicos, con compromiso respiratorio. En el caso siempre la fusión y la descompresión son los goles estándar, se puede hacer con instrumentación, que es lo que se recomienda. Y el índice de complicación es mucho mayor que en la escoliosis del adolescente. Recuerden que son pacientes de edades más avanzadas. Perdón, acá. Ahí tienen ustedes una imagen de una escoliosis idiopática adolescente. Esta es una foto intraoperatoria de cómo se eh, genera el abordaje de la columna y se colocan estos que son tornillos pediculares en esta imagen final, generando la corrección aceptable de esta paciente. Siempre en un plano, ahí está también un plano frontal, pero siempre se busca el plano sagital para buscar un balance de la columna. Se usa monitoreo intraoperatorio, que es una especie de electromiografía permanente, monitoreando tanto el asta posterior como el asta anterior.
para asegurarnos que la paciente no tenga complicaciones intraoperatorias, hechos desafortunados como lesiones medulares severas. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que lo hayan aprovechado. Nos veremos en los próximos teóricos.